palabra. Vamos a abrir la escritura en el capítulo, no sé si podrían tal vez bajar un poquito los monitores, creo que están un poquito fuertes, en el capítulo 4 de Génesis. Yo quiero compartir con usted la continuación de lo que el Señor me estaba hablando anoche en otra iglesia. Yo tuve el privilegio de estar en la iglesia allá con el hermano Patricio, y el Señor me dio el mensaje del hombre que huye de Dios, Caín. Pero ahora he sentido el deseo en mi corazón de hablarle del hombre que no huye de Dios, que busca a Dios, que es Abel. Y dice en este capítulo 4, verso 2, después engendró a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Hasta ahí. Me interesa mucho. Y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, puede sentarse. Está bien, aquí en la mano, ya estoy acostumbrado. Parece que tenemos que adelgazar un poco para que quepa esa cosa. Muy bien. A veces conviene estar un poquito gordo. A veces, fíjese pues. No es una excusa, ¿verdad? En cierta oportunidad me trataron de secuestrar allá en Guatemala. Y tenía un carrito bien pequeñito, de 2 puertas, y me querían meter atrás en el carro, y se les hizo difícil. Y como no pudieron meterme, entonces se llevaron solo el carro, pero la intención era llevarnos a los 2. Bueno, para lo demás es mejor estar delgado. Bien, anoche les decía a los hermanos allá en la iglesia cómo Caín representa al hombre que huye de la presencia de Dios, y cómo este varón que se llamaba adquirido de Jehová, aunque se llamaba posesión de Dios, fue destituido de la presencia de su Creador. Y él intentó vivir la vida sin Dios. Yo le digo intentó porque realmente lo que él hizo no fue vivir. Es exactamente como el hombre actual, que carece de la presencia de Dios, no importa si es religioso o no, no puede encontrar satisfacción en nada en la vida. Y a mí me llamó la atención Caín, y no vamos a hablar de él sino de Abel, pero primero veamos el contraste. Que Caín no era ateo. Nosotros decimos, pobrecitos los ateos, sin Dios, sin esperanza, sin nada. Pero Caín no era ateo. Caín era
de los que se arrodillaban en los altares de Jehová. Caín era un supuesto heredero del paraíso, del Edén. Y aquí viene un paréntesis para decirle a los padres de familia cómo valen las decisiones de los padres sobre los hijos. Porque por culpa de los padres de Caín, Caín no conoció el Edén, el paraíso. Y él no tuvo nada que ver en el drama, pero resultó dañado en el drama. Él no vivió las escenas de papá y de mamá en el Edén, en el huerto. Pero resultó malvado, lleno de envidia, lleno de bajeza, por la vida de sus padres, en un huerto que era la herencia de Dios. Y usted como padre de familia o madre de familia, cristiana, cristiano, en el huerto, que no le costó nada, en el huerto que usted no pagó nada por aparecer en el huerto, se lo dieron. Porque a Adán y a Eva no le preguntaron si querían aparecer en el huerto. Pero era responsable de la vida en el huerto. Y una decisión mala y una decisión festinada de Eva derrumbó a Eva y derrumbó a Adán y derrumbó a Caín. Y desde entonces el hombre descendiente de Caín, religioso o ateo, se esconde de Dios. Se esconde en miles de pretextos. Anda huyendo, vagando de acá para allá, escondiéndose de la presencia del Señor, porque no soporta la presencia de Dios. Yo quisiera que usted supiera, hermano, en esta noche, que Dios hizo al hombre para que viviera en su presencia. ¿Cuántos lo sabían? Dios lo acondicionó, le puso sensibilidad, y le puso intelecto, y le puso voluntad, para que viviera en la presencia de su Creador. Dios no hizo al hombre para que viviera solo. Vio que no era capaz el varón, ni siquiera de vivir solo en la tierra, aunque tuviera la presencia de Dios. Lo vio un día después de bajar a deleitarse con él, Dios platicando con Adán. Todavía no estaba Eva. Y lo vio que se despedía de Dios y se despedía de la visita de ese día, pero lo vio triste. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo será el humano que aún gozando de la presencia de Dios no puede vivir solo? Y Dios, cuando lo vio, hermano, ahí solo y que tenía una mirada muy triste, se gozaba con Dios, pero luego que Dios se iba, se apagaba y se ocupaba de los animales y se ocupaba de las plantas y se ocupaba de todo, disimulando su tristeza. Y entonces la próxima vez que Dios vino, le vino a ser compañera. Pero no le quiero hablar de eso. Lo que le quiero decir, hermano, es que el hombre no puede vivir aparte de la presencia de Dios.
Y que el hombre que se aparta de Dios, no importa que alcance la tierra, no importa que haga lo que hizo Caín, que fundó ciudades y fundó civilizaciones y fundó tanta cosa y tuvo familia, descendencia, que inventaron instrumentos músicos y llenaron el mundo de bulla y de cosas, pero no pudieron ser felices, porque no es lo que tú alcanzas, no es lo que tú tienes, no es lo que tú tocas en la tierra lo que te da la felicidad. Yo les decía a los hermanos anoche, es preferible conseguir el paladar primero, y ese Dios lo da, antes de ir a buscar las cosas que hay que saborear. Porque si se va usted sin el gusto de Dios, sin la bendición de Dios, usted se va a ir a probar las cosas sin paladar. Y usted va a encontrar que no tienen sabor. Y usted va a encontrar que no hay diferencia entre una uva y una toronja. Hay una enfermedad, hermano, que quita el paladar de la gente. Y cuando se quita el paladar, ya no se tiene gusto de los alimentos. Como que el olor tiene que ver con el sabor. Como que hay una relación aquí, hermanos, y por eso es que la Escritura habla de entrar en una relación normal con Dios, para poder alcanzar relación con los humanos. Fíjese bien que cuando Caín perdió la relación con Dios, y la perdió en el altar, se supone que el altar de Dios era para entrar en relación directa con el Creador. Pero Caín perdió la relación con Dios, no en el razonamiento, no en el estudio de la vida, sino en el altar. Qué peligroso es ir al altar de Dios y romper la relación con Dios. Tener un altar frío, tener un altar seco, doblar las rodillas y mirar para arriba y no encontrar nada. Gracias a Dios que sabemos en qué consistió la ruptura de Caín con Dios en el altar, para que nos quede lección. No consistió en negar a Dios, no consistió en apartarse ahí de Dios porque no quería irse del altar, no consistió, hermano, en negarlo, ni en adorar a un Dios falso. No era hereje, no era pagano. Su problema consistió en hacerle culto al Dios verdadero como le dio la gana. Por eso tengamos cuidado con la adoración, con el altar de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el altar de Dios no arda, porque hacemos nuestra propia voluntad y nuestro propio camino, vamos a matar hermanos. En cierta oportunidad estaba yo orando al Señor, y el Señor me decía esto: cuando el culto a Dios se hace frío, se hace rutinario, como Caín, en vez de echarnos la culpa a nosotros, se le echamos a los hermanos, como Caín. Y hay ministerios, inclusive, porque es un ministerio ponerse en el altar a adorar y a buscar a Dios, es un ministerio. Hay ministerios que matan, hermanos.
en vez de darles vida. Que rivalizan con los hermanos. Que se enojan cuando un hermano, su altar arde. Que se enardecen y entran en odio porque el altar del otro se enciende con la presencia de Dios. Y acuérdese que el primer homicidio no fue por razones políticas ni sociales. Los políticos y los sociales imitaron a esos homicidas. El primer homicidio fue religioso. Y la gran muerte en el Calvario fue religiosa. Y la gran batalla del mundo será religiosa. ¿Qué le parece? Es en el altar donde se dilucidan las cosas, hermano. Y cuando Caín, y vamos terminando con Caín porque quiero mostrarle el contraste de Abel. Cuando Caín notó que el altar de su hermano era mejor, era aceptado por Dios, bendecido, lo odió hasta la muerte. Dios trató con Caín en su conciencia. Dios le habló a Caín. ¿Por qué te enardeces? ¿Por qué te enojas? ¿No podrías tú hacer lo mismo? ¿No podrías tú adorar en la misma manera? ¿Te fijas? Pero Caín decidió vivir su vida, hermano, y el Dios de la gloria, y asómbrese de esto, le dejó el mundo entero a sus pies. Ahí está el mundo, le dijo. Ahí está la vida, no se la cortó. Ahí están las cosas. Ahí está la civilización. Ahí está la tierra. Ahí está todo. Pero no le vas a hallar sabor. Y hermano, qué sentencia más cruel, tremenda. Qué sentencia. Si Caín dijo una vez, qué terrible, mejor morirse. ¿No sabe usted que esos son los miles de suicidios que hay en el mundo? No aguantan vivir sin sabor. Pero ¿por qué no van al altar a buscar sabor? Porque les han dicho que la emoción es prohibida en el altar. ¿Por qué no van al altar a sentir la presencia de Dios? Porque les han dicho que es prohibido mover el cuerpo para Dios. ¿Por qué no regresan al altar para establecer la comunión con Dios como al principio? ¿Por qué? Porque les han dicho y los han educado para sentir las piedras del altar, el humo del altar, los cánticos del altar, las prédicas del altar, pero no los han enseñado a sentir a Dios. Pero cuando Abel llegó al altar, llegó con interés de agradar a Dios, no agradarse a sí mismo. Entonces el altar ardió y sintió la presencia de Dios y ya no le importó la vida de la tierra, sino la vida del altar. Y entonces le interesaba más estar en el altar que estar en el campo. Y le interesaba más la vida del cielo que la de la tierra. Y hermano, y no se preparó para las acechanzas de su hermano. Por eso los hijos de las tinieblas son más listos que los hijos de luz. El hijo de luz se vuelve ingenuo. Vamos al campo, sí, dice Abel. Quiero ir a pasear contigo. Ah, que hace rato que también yo lo deseo. Dime, qué ingenuo.
¿Todavía está en el cielo preguntándose por qué se fue al cielo, Abel? Por inocente. No que por inocente sea, no que se quedara abajo. Por inocente se fue al cielo. Por eso es que la sangre de Abel es prototipo de la sangre de Cristo. Y por eso, hermano, quiero que usted vea bien esto. El sentir la presencia de Dios, el sentir un altar que arde, no te va a hacer alcanzar las cosas materiales, necesariamente. Porque Abel no tuvo nada, parecía el perdedor con Caín. Quizá Abel deseaba casarse, hermano. Abel ya no alcanzó a casarse. Y el otro, casado, pero infeliz. Abel no alcanzó a fundar civilizaciones. Caín las fundó, pero infeliz. Si usted ve por fuera en la escena, parece que el vencedor fuera Caín. Porque él se quedó vivo, él se quedó con toda la tierra, él se quedó con todo lo que se mira, él alcanzó las metas terrenas que Abel no alcanzó. Pero el triunfador de Dios era Abel. Y lo perdió todo en la tierra. Yo hubiera creído, hermano, que en esa batalla que hubo ahí en el campo, un ángel iba a detener la espada de Caín, o lo que haya sido. Pero nadie defendió a Abel. ¿Por qué? Porque la vida del hombre entregado a Dios no es para la tierra. Y cuando Dios decide llevarlo, lo lleva porque Abel decidió buscar a Dios y Caín decidió irse de la presencia de Dios. Y hermano, si Abel se hubiera quedado en la tierra, hubiera tenido problemas de la presencia de Dios. Pero como anhelaba estar con Dios y subir en el altar, de una vez lo subieron. Donde no lo alcanzara Caín. Por eso, hermano, hay paradojas en la tierra, contrasentidos aparentes. Una Ana piadosa, agredida por la vida, despreciada en el hogar y buscadora de Dios. Y busca a Dios y anhela a Dios y ni hijos tiene. Y la burladora del templo, y la burladora de Ana, y la que estaba llegando al templo a profanar el templo, llena de hijos, Penina. Parecía que la triunfadora y la bendecida era Penina. Y cada vez que tenía un hijo del marido de Ana, se lo sacudía frente a ella y le decía: mira, yo tengo hijos y tú no tienes. A mí me quieren y a ti no te quieren. Quiere mayor humillación para una mujer. Y Ana levantaba el rostro y decía: Señor, mírala, dame un hijo, siquiera uno, Señor, para que no sea lo de siempre, que ella, cuando la veo al año siguiente, otro hijo. Yo nada. Dame uno para que pase yo y le diga: ya, aquí está el fruto. Pero no llegaba el hijo. Y yo estaba una vez predicando sobre Ana y Penina, y yo mismo me quedé perplejo en el púlpito de lo que estaba viendo ahí. Y yo mismo le estaba diciendo: Señor, pero ¿por qué me dijiste a una que andaba mal y no te acordaste de la otra que andaba bien?
Y entonces el Señor me dijo, sigue predicando, yo te voy a decir por qué. Y entonces seguí predicando con entusiasmo a ver a qué horas llegaba el aviso. Y hasta me comprometí en el púlpito, porque le dije, el Señor antes de terminar el sermón me va a decir, ¿por qué no bendijo a Ana? Y todos estaban ya no oyendo el sermón, sino que a qué horas llegaba el aviso. Y yo vaya a alargar el sermón porque no llegaba el aviso. No crean, ahora ya tengo el aviso, no lo voy a alargar. Hasta que el Señor me habló y me dijo, yo no le di a Ana el hijo, porque era para rivalizar, igual que la otra. Ella me pidió un hijo porque la Penina tenía 2. No se lo di. Y luego me pidió otra vez el hijo porque la Penina ya tenía 3. Y yo no se lo di. Y después me pidió al hijo hasta cuando ya la Penina ya tenía 7. Dijo, caramba, yo pido y la otra es la que recibe. ¿No le ha pasado a usted eso? Que usted pide y pide y los que reciben son los enemigos. ¿Hasta qué? Me dijo Dios. La encallejoné. Porque la despreciaron en su casa. Todavía no estaba preparada para soltar su carne. La despreciaron en la calle. Se burlaban de ella en la calle. Todavía no estaba preparada para bendecirla. Entonces se fue a refugiar al templo y fue a buscar al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote la despreció. Y le dijo, borracha. Y le dijo ella, no señor, no soy borracha. Soy una mujer atribulada de espíritu. Tengo 7 veces de pedir. Y no hay nada, yo estoy derramando mi alma. Oiga bien esto. Hasta que la despreciaron todos los que tenían que despreciarla. Se acordó que cuando Dios va a bendecir, no es para rivalizar ni para la carne. Y entonces, ¿cómo no lo hizo antes? Pero entonces le dijo, Señor, si tú me das un hijo, te lo devuelvo. Se le olvidó la Penina. Y entonces le dio un hijo, hermano, y hasta utilizó al sumo sacerdote para que le dijera que se conceda pues lo que estás pidiendo. Fíjese, ese hombre ya no hablaba de parte de Dios nada. Ya no distinguía una borrachera de vino de una unción. Y todavía Dios le pudo hablar y decirle que se te conceda lo que pides. Y se levantó Ana, feliz y contenta, aunque todavía no tenía el milagro, no había concebido. Pero cuando llegó a su casa, lo dio por hecho y concibió. Es que se repite a cada poco el altar de Caín y el altar de Abel. Si usted lo que está esperando es que el mundo se le abra, y que el mundo lo aplauda, y que el mundo lo ovacione, y que el mundo le diga dándole una palmadita en la espalda, le diga, cristiano como tú, sí me gustan, es porque anda mal. Porque eso dijeron de los falsos profetas. Sí, señor. 400 profetas falsos le decía el rey Acab que profetizaran y que estaba muy bueno todo. Y eran falsos. Y al único profeta verdadero que quería hablar la palabra de Dios, le dijo que lo iba a matar si le hablaba. Y que estaba mal. Y ese era el que estaba bien. Hermano y hermana,
en esta noche. Si tú no huyes de la presencia de Dios como Caín, sino que buscas el altar de Dios para la comunión verdadera, la comunión plena en espíritu, no esperes el mundo como premio. No esperes que te van a dar el mundo. Pueda ser que hasta la vida te suprima, como Abel. Pero ¿qué gana el que alcanza todo el mundo y pierde su alma? ¿Y qué pierde el que pierde lo temporal y gana lo eterno? Por eso, en esta noche, lo que va a establecer la diferencia es tu altar. Lo que pasó después es consecuencia. Por eso, si tu altar no arde, ¿qué vas a hacer? Si tu altar no arde, es que Dios está molesto, está enojado. Y es necesario que esta noche te capacites sobre eso. Hermano y hermana, hay gente que no le da importancia al altar. Me refiero a la comunión con Dios, a la devoción con Dios. En el Edén, en el huerto, Eva y Adán. Salían a encontrar a Dios. Danzarines, alegres, contentos. Platicaban con Dios, ese era su deleite. Me imagino que todo era musical, toda la alegría. Salían al encuentro. Hasta que hubo corte en el altar. Cuando el pecado separó la comunión, el huerto ya no era huerto, ya era el mismo, los mismos árboles, las mismas sombras, los mismos animales, el mismo clima, todo era lo mismo. Pero ellos ya no salían al encuentro de Dios, ahora salían huyendo de Dios. Y detrás de los árboles. Por eso, hermano, te voy a decir una verdad tremenda, tremenda. No la evadas. Ya hoy, esta misma noche me voy. Ya no me vas a poder reclamar nada. Te voy a decir una verdad. ¿Por qué evades la presencia de Dios detrás de tu trabajo? ¿Por qué es más importante para ti conseguir el pan material que buscar a Dios? A la larga vas a saber que el pan material sin Dios no tiene sabor. Eso si no lo sabes ya. O sea que es preferible, hermano, buscar el altar de Dios, así como buscas tu trabajo material. Pero yo conozco gente que cuando no tenía trabajo material, buscaba el altar y ardía en el altar. Y cuando encontró el trabajo material, ya no fue al altar porque tenía tiempo ocupado. Y cuando tenía tiempo desocupado, lo ocupaba en otra cosa, no en el altar. Yo te voy a decir otra verdad. Esa gente que dice que no tiene tiempo para buscar a Dios. No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo detrás de los árboles. Oye, ¿cuánto tiempo tiene cada hombre en la tierra cada día? 24 horas todos.
¿O hay alguien que tenga menos o alguien que tenga más? ¿Hay alguien que tenga 25 horas aquí? ¿Y hay alguien que tenga menos de 24? Entonces el problema no es el tiempo, no diga que no tiene tiempo, diga que lo ocupa en lo que le interesa más. Dígale a Dios de una vez, dígaselo abiertamente, no le diga que no tiene tiempo porque le puso 24 horas, igual a usted que a mí. Pero eso, usted y yo vamos a ser responsables en qué ocupamos las 24 horas. Dígale de una vez, Señor, tengo otras cosas más importantes que tú en la tierra. Dígaselo de una vez. Dígale de una vez lo que piensa. Dígale, es que ¿sabes qué, Señor? Es que si yo no trabajo, no como. ¿Quién le ha dicho eso? Dígaselo de una vez. Y le voy a dar una respuesta. El sudor del trabajo del hombre empezó después de la caída. Las sudadas son por la caída. Con esto le quiero decir, hermano, no que no busque trabajo material, quizás no le alcance el dinero, pero ¿sabe qué quiere decir esto? Que muchas veces por el pan material lo pierdes todo. Yo sé que estoy hablando de parte de Dios. Pierdes familia, pierdes comunión, no te digo con Dios, con la gente tuya. Pierdes a tus hijos, pierdes todo. Platiqué con una persona en Guatemala, un anciano lleno de dinero, que podría pagar a mí todas las deudas que tengo y quedarse riéndose todo el día. Y las suyas también las podía pagar. Y me dijo llorando. Así que me había mostrado los títulos que había alcanzado en la vida, los campeonatos de no sé qué que había alcanzado en la vida, espadas que le habían regalado cuando era no sé qué, espadachín de no sé qué, los títulos de tales y cuales empresas que había tenido en la vida, una casa que era un palacio, y vivía solo. Y me dijo, todo esto lo gané a cambio de mi familia. Ahora no me quieren ni mis hijos, que se fueron ya. Porque no fui padre para ellos por hacer cartones y por hacer espadas y por hacer palacios y por sentirme famoso. Y hace 8 días se me acaba de ir lo único que me quedaba, mi mujer, que ya no puede ni andar igual que yo. Me dijo, pues se me fue. Y yo todo esto lo daría de regreso por aquella gente que ahora no tengo. ¿Qué hago? Y me dijo más, ahí tengo una pistola en la gaveta. Yo creí que me iba a matar a mí. Y me dijo, y ni valor de matarme tengo. ¿Qué hago? Llorando. Y oiga, en lo que finalizó la entrevista. Yo asustado, hermano, dije yo, qué cosa más tremenda. Y le dije, ¿y usted alguna vez sembró para el Espíritu? ¿Qué qué? Me dijo. Le digo que le estaba hablando en japonés. ¿Sembrar para qué? Para el Espíritu. Y se puede sembrar el Espíritu, me dijo. Toda la vida había sembrado para la carne. Había hecho un hoyo grande, bien arregladito, bien lleno de adornos,
lleno de mármol, había metido salas, comedores, cocinas, todo dentro del horno, dentro del hoyo. Y luego sembró un pedazo de carne y tapó el hoyo. Allá en su ancianidad, a la hora que estaba ahí conmigo, fue a destapar el hoyo. Y quería percibir perfume, y quería percibir olor suave, y quería percibir maravillas de todo lo que había metido ahí. ¿Qué se imagina usted que salió del hoyo? ¿No dice la Escritura? El que siembra para la carne, ¿de la carne qué? ¿Cosechará qué? ¿Y corrupción qué es? ¿Ah? Siempre para el Espíritu, como Abel. Jamás vaya a sembrar para la carne como Caín, porque va a despertar demasiado tarde. Para eso me quedé esta noche, para advertirles a todos de ahí arriba que están tan tranquilos, y a todos los de abajo que están dormidos, que no hay cambio de principio. Lo que el hombre sembrare, eso y no otra cosa segará. Oh, hermano, ¿por qué usted quiere que Dios le haga la siembra? Que Dios le haga el riego, que Dios le dé la semilla, que Dios le dé la cosecha, que Dios, hermano, es usted muy... Dios le da la semilla, porque la semilla no la puede hacer ningún agricultor, ningún labrador. Pero le dice, riega, siémbrala, cuídala pacientemente. No pidas fruto antes de tiempo, sino espera la cosecha hasta que madure. Claro, no puedes hacer la lluvia tampoco. Dios te la da. Hermano querido, ¿cuándo vamos a aprender la lección? Cierra sus ojos esta noche. O Abel o Caín. Y los dos creyentes, y los dos adoradores, y los dos hijos de los mismos padres, y los dos se encontraron ante la dura realidad de que el que huye de Dios y esconde su pecado, jamás, nunca, jamás será prosperado, aunque alcance todo el mundo. Pero el que busca a Dios, jamás, nunca será destituido, aunque no alcance nada del mundo. Porque el corazón contrito y humillado, Dios no lo puede despreciar. ¿Qué va a hacer usted esta noche? ¿Qué va a hacer esta noche? Así con su rostro inclinado. ¿Qué es? En su actitud
¿Qué es en el altar de Dios esta noche? Caín o Abel. En el altar sin sangre de cordero no espere redención. En el altar de la obediencia está la sangre de Cristo. ¿Alguien quiere venir al altar de Dios a reconciliar su vida? Pase al frente. ¿Alguien quiere restaurar su altar? Se le ha puesto frío, se le ha puesto indiferente, se le ha puesto rutinario y quiere arder en el fuego de Dios. Adelántese. Y Dios lo va a reestructurar y lo va a restaurar esta noche. No mañana, hoy esta noche. Mañana es mucho tiempo para esperar. Mañana, el mañana del hombre nunca llega. Aleluya. 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 La bendición de Dios es la que realmente enriquece y no añade dolor.